Bueno, pues la idea es, vamos a seguir con la dinámica. Yo les pediría que, eh, vamos a tener esta presentación con Jafet sobre la parte medular, que también tiene que ver con los residuos, que tiene que ver con la parte normativa. Entonces, la dinámica va a ser como lo tenemos ayer, hay la presentación, después hay preguntas, respuestas. Eh, Esta parte, no hay que olvidar, es una parte fundamental que hay que ir tomando de la mano con cada uno de los temas que estamos trabajando. Eh, en términos generales, bueno, pues la normatividad nos permite tener un trabajo ordenado, un trabajo adecuado, pero muchas veces queda de lado, ¿no? Queda de lado porque o no tenemos toda la información correcta o de alguna manera nos falta incluir o conocer algunos datos muy particulares. Entonces, para no robarle más tiempo a Jafet, les presento a Jafet. Él es estudiante de la licenciatura en químico farmacéutico biólogo. Él está haciendo servicio social en el Centro de Estudios, Investigación y Desarrollo Sustentable y viene y tiene una trayectoria pues con esta perspectiva del manejo de los residuos y particularmente con un tipo de residuo que difícilmente lo contemplamos en los programas de manejo, en las actividades cotidianas, que es los residuos peligrosos. Ahorita vamos a ver en qué consisten, cuál es esa dinámica que tienen y que cuando hablamos de un plan de manejo integral de residuos, no hay que olvidar que tocamos residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos. Cuando solamente hablamos de un plan de manejo de residuos sólidos urbanos, bueno, pues entonces nos ubicamos nada más en ese tipo de materiales, ¿no? No se les olvide también que en el marco del plan de manejo, un término esencial es diferenciar entre basura y residuo, ¿no? El residuo es lo que ya tiene un valor en el mercado, lo que tiene un valor pues intrínseco porque ese material lo vamos a reutilizar o lo vamos a reciclar, como lo comentamos ayer. Entonces, Jafet, pues un gusto cederte la palabra. Gracias por acompañarnos y por compartir toda esa visión con respecto al manejo de residuos que tú tienes. Pues adelante, escuchamos a Jafet y al final nos vamos con preguntas y respuestas para los que tengan alguna duda. Adelante, Jafet. Ok, doctor, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes un ratito y compartirles un poco del trabajo que estamos desarrollando en el centro de investigación, como comenta el doctor Rafa, realizando esta parte de servicio social en el centro de investigación y estudios en desarrollo sustentable de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ahí estamos desarrollando un plan de investigación para tratar residuos en el municipio de Sinacantepec, específicamente en la localidad de San Luis Mextepec, a raíz de que surge esta temática de la investigación. A raíz de, pues, el caminar en las calles, el caminar en localidades, el pasar a comercios y ver esta situación de la problemática que se genera de los residuos. En San Luis Mextepec, específicamente donde se realiza la investigación, es una comunidad donde se consume bastante esta parte de mariscos. Es un comercio de mariscos lo que genera mayor ingreso a la comunidad. Entonces, de ahí surge también esta problemática, este cuestionamiento de saber cómo es que el municipio trata este tipo de residuos y qué problemáticas generan al medio ambiente e incluso también a la sociedad, a los consumidores y a todo el entorno, ¿no? que se desarrolla aquí en la comunidad. Y bueno, me voy a permitir presentarnos, si ya estaba presentando, me parece que no, sí. Doctor, si me puede... No, no estás presentando. Ok, Y todavía no. no sé si ya se observe ahora sí. Ya. Ok, muchas gracias. Entonces, la temática es los residuos sólidos urbanos y su impacto en el cambio global. Como menciona el doctor Rafa, también vamos a tocar una parte de normativa, donde veremos las corresponsabilidades que le tocan al municipio, tanto a la federación como al Estado. Entonces,
es la temática, los residuos sólidos, perdón, y su impacto en el cambio global. Ok. Para empezar, ¿qué tenemos que es un residuo? Hay que entender entre diferenciar entre la basura y el residuo. Como comentaba el doctor hace un momento, un residuo es algo que ya le encontramos un valor económico. La basura es algo que generamos a diario, al igual que el residuo, pero al residuo ya le encontramos un valor económico. Como lo describe la Ley General para la Gestión Integral de Residuos, un residuo es un material o un producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado sólido o semisólido, líquido, gas y que contiene un recipiente en recipientes o depósitos y que puede ser susceptible a valorización o requiera sujetarse a un tratamiento o disposición final. Ahí es donde ya encontramos la parte de reciclaje, de encontrarle un valor económico o ya de darle una disposición final a este residuo que estamos generando. La clasificación de los residuos. Igualmente, como la Ley General para la Gestión Integral de Residuos nos marca, tenemos tres tipos de residuos. Los residuos sólidos urbanos, que son los que también se conocen como basura doméstica, o los desechos generados en hogares, comercios, oficinas u otros establecimientos no industriales. La composición de estos residuos incluyen restos de alimentos, envases de plástico, vidrio, papel, cartón, textiles, entre otros productos que son desechables. El manejo de estos residuos se recogen regularmente mediante el servicio de recolección de basura municipal. Pueden ser destinados a vertederos, controladores e incineraciones o controlador para plantas de tratamiento o reciclaje. Este tipo de residuos confiere principalmente al municipio. Después pasamos con los residuos de manejo especial, que son los desechos que debido a su cantidad, composición o características no poseen esta característica para poder manejarse como residuos sólidos urbanos convencionales. Un ejemplo de este tipo de residuos tenemos los electrodomésticos comunes viejos, muebles grandes, neumáticos, escombros de la construcción, aparatos electrónicos fuera de uso, entre otros. El manejo para estos residuos confiere tanto a la federación como al municipio. Una gestión especializada pueden ser llevados a puntos de acopio específicos, a plantas de reciclaje o incluso también instalaciones de tratamientos adecuados. Y por último tenemos a los residuos peligrosos. Los residuos peligrosos son aquellos que contienen sustancias que representan un riesgo significativo para la salud humana y el medio ambiente por obvias razones. Sus propiedades químicas, biológicas y físicas son los que le confieren esta característica de peligroso. Hay una terminología que se conoce como CRETI, que quiere decir corrosividad, reactividad, irritabilidad, toxicidad y biológico infeccioso. Es una característica que lo confiere como residuo peligroso. Aquí tenemos la clasificación de los residuos peligrosos como corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable y biológico infeccioso. Aquí un ejemplo de residuos peligrosos. Pueden ser los productos tóxicos, como aparece aquí en la clasificación, la batería, los aceites usados, medicamentos vencidos. ¿Por qué los medicamentos vencidos? En la parte de industrial, ¿por qué se colocan los centros donde debemos de colocar los residuos de medicamentos caducos? ¿Cuál es la función de no desechar al tiradero municipal o la basura municipal los medicamentos caducos? ¿Qué es lo que sucede con un medicamento caduco cuando se dispone a esta situación de basura municipal? Puede caer en los distintos pepenadores o distintas personas que se dediquen a recolectar los residuos que pueden ser rescatables de estos centros de disposición de residuos. Estos pueden tomarlos y al final pasarse a un mercado negro este tipo de medicamentos. Entonces pueden ser usados para venta en el mercado negro y al tomarse esta venta, al ser comprados este tipo de medicamentos, ya tanto le genera una negativa a la industria, al medicamento, al que lo está generando la industria farmacéutica, como
puede causar un daño humano. Entonces es por eso que los medicamentos se clasifican como una parte de residuo peligroso y la importancia de que existan este tipo de centros, de depósitos donde podamos colocar este tipo de residuos. Ok. Los residuos sólidos y su impacto en el cambio global. Los residuos sólidos pues tienen un cambio significativo en un impacto global, afectando diversos aspectos del medio ambiente, la salud humana y la sostenibilidad principalmente. Ok, aspectos en los que impacta el cambio global lo es el de generar residuos. Uno de los más importantes es la contaminación del agua y del suelo, algo que se conoce como lixiviados. Los residuos sólidos pueden liberar sustancias tóxicas y a través de los lixiviados, que son estos residuos que desprenden los residuos sólidos urbanos, estos líquidos, pueden contaminar el agua subterránea, afectando pues, obviamente la calidad del agua. La acumulación de residuos también en vertederos puede contaminar el suelo y afectar a la biodiversidad local. La emisión de gases del efecto invernadero. Principalmente la descomposición anaeróbica. En vertederos donde los residuos sólidos orgánicos se descomponen, en condiciones de falta de oxígeno se produce un gas que se llama metano, un gas que contribuye principalmente a la emisión de gases del efecto invernadero y pues obviamente al calentamiento global. Otro punto que contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero es la incineración. La quema de residuos sólidos puede liberar dióxido de carbono, entre otros contaminantes atmosféricos, obviamente contribuyendo, perdón, a la emisión de gases del efecto invernadero. Otro punto es la pérdida de la biodiversidad, otro aspecto que afecta el cambio global y generar esta cantidad de residuos, la pérdida de la biodiversidad, la eliminación inapropiada de residuos puede degradar los hábitats, afectando la biodiversidad y llevando a la pérdida de especies. Problemas de salud humana. Los problemas de salud humana. El día de ayer se comentaba una parte del COVID-19. Sabemos cómo surge o tenemos una idea de dónde surge el COVID-19. Se tiene la ideología de que viene de China, que viene de una persona que consumió murciélago. No sabemos específicamente de dónde viene esta enfermedad, pero lo que sí sabemos es que surge, todas las enfermedades que tenemos, surge de la necesidad del ser humano de seguir explotando, conociendo aspectos de la naturaleza, esa necesidad, ese egocentrismo del humano de seguir conociendo cosas que pues realmente no le conllevan al ser humano, ¿no? Explotando a la madre naturaleza. Entonces, de ahí surge todo este tipo de enfermedades que tenemos actualmente. El COVID-19, una enfermedad que en la actualidad ha ido mutando constantemente al ser un virus que se conoce como virus de RNA conlleva a mutar, a seguir mutando, y esto, una vacuna pues no te lleva a degradar este tipo de virus. Al igual, por ejemplo, como el VIH, un virus de transmisión sexual que no tiene una vacuna hasta la actualidad porque es un virus que sigue mutando y pues la ciencia no le da tiempo de crear un antiviral, un antibiótico, este, un medicamento que pueda mutar contra este tipo de patologías. Ok, otro problema es la escasez de recursos naturales. La generación continua de residuos obviamente contribuye al agotamiento de los recursos naturales, la explotación, la tala de árboles, la pesca inmoderada, y ya que hay muchos productos que utilizan este tipo de recursos no renovables. Otra parte son los desafíos económicos. La gestión ineficiente de los recursos sólidos puede imponer costos económicos significativos. Una parte por la que las comunidades, los municipios, la federación no se adentran a controlar y a adentrarse a los residuos, ¿no? Porque obviamente pues conlleva un desafío económico, una gestión económica
que por intereses económicos, pues por muchas circunstancias distintas circunstancias, no se adentran a los residuos. Un desafío es la economía. Problemas de salud pública, como ya lo habíamos comentado, la contaminación del aire, la incineración de residuos sólidos, libera contaminantes atmosféricos, un manejo inadecuado también de los residuos, la gestión inadecuada de residuos sólidos puede dar lugar a la proliferación de vectores de enfermedades y pues obviamente representa un riesgo para la salud pública. Escasez de recursos y de resiliencia climática, desechos electrónicos, la generación de desechos electrónicos contribuye a la escasez de metales y minerales valiosos y la gestión inapropiada puede liberar sustancias peligrosas en el medio ambiente. La falta de resiliencia para la parte climática, un manejo ineficiente de los residuos puede aumentar la vulnerabilidad de las comunidades a eventos climáticos extremos, algo que ya estamos viviendo en la actualidad, ¿no? El día, por ejemplo, aquí en el municipio de Toluca, por la mañana tenemos un frío extremo, por las tardes tenemos el sol, ya nos genera una parte de temperaturas muy elevadas, pero por la noche nuevamente tenemos esta parte de frío, entonces esa parte de la resiliencia climática ya se está viviendo, ¿no? Y puede aumentar la vulnerabilidad de las comunidades a eventos climáticos extremos y afectar la resiliencia de los ecosistemas. Ahora sí pasamos con la parte normativa, la parte jurídica. Como sabemos, nuestro marco jurídico se rige principalmente a la cabeza con una constitución. Posteriormente de la constitución tenemos las leyes, seguido de reglamentos y de normas. Y en esta parte nos vamos a enfocar a la parte municipal, al municipio que es lo que le confiere en materia de residuos sólidos, de manejo especial, de manejo residuos peligrosos. En la parte de la Constitución tenemos en primera instancia el artículo cuarto, donde toda persona tiene derecho a la protección de la salud y toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. El artículo número 15, que nos otorga la facultad a los municipios del servicio público de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición de residuos. Seguimos con la parte de leyes. Tenemos la Ley General de la Salud que nos apertura el derecho a la protección de la salud y la Ley Federal del Trabajo, que es de observancia en toda la República y rige las restricciones de trabajo, las relaciones de trabajo, perdón, con el artículo 123 de la Constitución. El artículo 123 de la Constitución nos marca que toda persona tiene el derecho al trabajo digno y socialmente útil. Seguimos con las leyes. Tenemos la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que reglamenta la prevención y la restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. Específicamente en el artículo número 7, que corresponde a los estados de conformidad con lo dispuesto en la fracción de esta ley, una facultad muy importante, marcada en la fracción número 4, la regulación de la recolección, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y una disposición final de residuos sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos de conformidad con lo dispuesto en el artículo número 137 de la ley. Tenemos el artículo número 137 de la ley, en donde queda sujeto a la autorización de los municipios o del Distrito Federal el funcionamiento de los sistemas de recolección, almacenamiento, transporte, de reuso, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos municipales. Seguimos con la Ley General para la Protección y Gestión Integral de Residuos, que nos garantiza el derecho de toda persona al medio ambiente adecuado y propicia el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, valoración y gestión integral de residuos peligrosos de tipo sólidos urbanos y de manejo especial. El artículo sexto nos marca que la federación, las entidades federativas y específicamente los municipios ejercerán sus atribuciones en materia de prevención de la generación, aprovechamiento, gestión integral de los residuos,
de prevención de la contaminación de sitios y de su remediación. El artículo 9 nos marca que las entidades federativas tienen la facultad de promover la educación y la capacitación continua de personas, de grupos u organizaciones de todos los sectores de la sociedad, con el objetivo de contribuir a cambios de hábitos negativos para el ambiente en la producción y consumo de bienes. Artículo número 26 nos marca que las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias en coordinación con la federación, deberán elaborar e instrumentar los programas locales para la prevención, gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial. El artículo número 10 de la Ley General para la Gestión Integral de Residuos nos marca que todos los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo integral de los residuos sólidos urbanos, que consiste en la recolección, traslado, tratamiento, disposición final, conforme a las facultades. Aquí tenemos una parte importante, las facultades que conllevan a los municipios para poder tratar, llevarle un trato a los residuos, que en primera instancia tenemos formular en coordinación con las entidades federativas, un programa para la prevención y gestión integral de residuos sólidos urbanos. En segunda instancia, tenemos un control de los residuos sólidos urbanos. Tercero, prestar el servicio de manejo integral de los residuos sólidos urbanos. Número cuarto, otorgar las autorizaciones y concesiones de una o más de las actividades que comprende la prestación de servicios de manejo integral de los residuos sólidos urbanos. Número 5, establecer y mantener actualizado el registro de los grandes generadores de residuos. En sexta instancia tenemos verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley, normas oficiales mexicanas y demás ordenamientos jurídicos en materia de residuos sólidos urbanos e imponer sanciones y medidas de seguridad que resulten aplicables. Número 7, participar en el control de los residuos peligrosos generados o manejados por microgeneradores. Número 8, participar y aplicar en colaboración con la Federación y el gobierno estatal instrumentos económicos que incentiven al desarrollo, adopción y despliegue de tecnología y materiales que favorezcan el manejo integral de residuos sólidos urbanos. Y en última instancia, el numeral número 9, coadyuvar en la prevención de la contaminación de sitios con materiales de residuos peligrosos y de su remediación. Tenemos el artículo número 26, en donde las entidades federativas y los municipios, con el propósito de promover la reducción de la generación, valoración y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial a fin de proteger la salud y prevenir y controlar la contaminación ambiental producidos por su manejo, deberán desarrollar guías y lineamientos para la segregación, recolección, acopio, almacenamiento, reciclaje, tratamiento y transporte de todo este tipo de residuos. Tenemos el artículo número 18 también, donde las autoridades municipales deberán instrumentar planes de manejo que incorporen el manejo integral de los residuos peligrosos. Es decir, en este caso, los que se generen en casa-habitación. Ejemplo de residuos que se generan en casa-habitación puede ser el aceite que generamos, este tipo de aceite, donde lo desechamos normalmente. Lo que se hace en casa es de colocarlo en el desagüe, ¿no? En el lavabo, y es donde se desecha. Ahorita vemos una parte que es lo que se puede hacer con este tipo de residuos, pero aquí nos marca la ley que deberán instrumentar planes de manejo para integrar el tipo de residuos peligrosos, de tipo peligroso, que se generan en los hogares. El artículo número 19, que marca que las entidades federativas y los municipios podrán dar a conocer los planes de manejo señalados en el artículo anterior, en el artículo 18, en sus respectivas jurisdicciones territoriales, a fin de promover su uso eficiente, el establecimiento de la infraestructura y el desarrollo de mercados de valoración de los residuos. Y por último tenemos las normas. ¿En qué norma nos podemos basar para tener un plan de
de manejo integral de residuos sólidos. En este caso tenemos la norma técnica estatal ambiental, el artículo, perdón, la norma número 023, que establece las especificaciones para la presentación del servicio de recolección, traslado de residuos sólidos urbanos y de manejo especial para el Estado de México. En otra instancia también tenemos la norma número 013, que establece las especificaciones para la separación de la fuente de origen, almacenamiento separado y entrega del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. Estas normas nos marcan cómo debemos de manejar tanto residuos sólidos urbanos como residuos de manejo especial y qué hacer en caso de que en casa habitación tengamos, haya una generación de residuos peligrosos. Normalmente la normativa nos marca que el municipio o el estado debe de colocar centros de acopio, centros de recolección, donde las distintas personas pueden ir a depositar residuos peligrosos, considerados como peligrosos, que no se deban de desechar ni de un manejo sólido urbano ni de un manejo especial. Entonces, la normativa nos marca que los municipios o entidades federativas deberán de colocar centros de acopio donde las distintas personas puedan depositar este tipo de residuos peligrosos. Para la recolección, como sabemos, para residuos sólidos urbanos se tiene una fase de barrido, una fase de reducción de mezclados, una fase de separación del origen y otra parte de recolección en puntos fijos. Normalmente aquí en el municipio de Toluca no se tiene esta parte de puntos fijos, normalmente en cuadras, donde el camión recolector de basura pase a recolectar los residuos sólidos urbanos. Normalmente aquí el camión lo que hace es pasar a distintas casas, a las casas habitación, y la normativa también nos marca que el camión debe tener una ruta establecida y horas establecidas en las que pueda pasar el camión recolector a recolectar este tipo de residuos. Para la identificación de residuos peligrosos, en este caso lo que conocemos como residuos, productos químicos también, es importante revisar la etiqueta de los productos utilizados en casa, buscar palabras clave como por ejemplo tóxico, que sea peligroso, que sea inflamable, que sea corrosivo o que tenga alguna advertencia, ¿no? En envases también es importante identificar en los envases algunos que se puedan identificar la peligrosidad del contenido, como por ejemplo pueden ser envases de etiquetas con calaveras, pueden ser llamadas de advertencia o advertencia de peligro. Para categorizar este tipo de residuos, productos de limpieza. Muchos productos de limpieza contienen químicos peligrosos. Es importante clasificarlos como residuos peligrosos también. Pinturas y solventes también es importante categorizarlos. Estos suelen ser peligrosos y deben ser manejados de una manera adecuada también al considerarse como materiales peligrosos. Baterías también de automóviles, pilas recargables y otro tipo de pilas se consideran también como materiales peligrosos. Electrónicos, que son dispositivos electrónicos antiguos o averiados, también contienen sustancias peligrosas, por lo tanto deben también categorizarse como un residuo peligroso. Para un almacenamiento seguro, se deben de colocar en Perdón, perdón, Hola, José. Jafet. ¿Sí? Están pasando las láminas porque nos quedamos en la norma técnica estatal ambiental 023. Ah, ok. Creo Sí, que sí, ya no, ya no siguió pasando ajá, la sí, la diapositiva. diapositiva. Sí, Gracias. A ver si ya no quieres podemos cambió. regresar. A lo mejor, quitar la prestación y volverla a cargar. A ver, permítame tantito. Bueno, mientras a todos no se les olvide colocar sus datos, su nombre completo en el chat, porque esa es la mecánica de asistencia. Entonces, no olvidar esa parte. Hola, Miguel.
No sé, quisieras apuntar mientras algo de lo que ha comentado Jafet, esta parte normativa que mucho has trabajado y que también creo que se ha quedado un poquito corta en la parte de normas técnicas estatales, ¿no? Pues primero que todo, buenos días a todos. Me Deja presento, mi nombre. presentarte también. Miguel ha sido, bueno, es un amigo y además experto en el tema de manejo en gestión de residuos peligrosos aquí en la universidad. Perdón, Miguel, antes de... Sí, sí, no hay problema, Rafa, adelante. Adelante, sí, adelante, adelante. Bueno, no sé si me escucho bien porque tuve problemas para conectarme en la computadora, pero Sí, estoy desde el celular. se escucha bien. Perfecto. Pues solamente resaltar de lo que ha estado comentando aquí el compañero Jafet, que obviamente el servicio que otorga o los servicios que tendría que prestar los ayuntamientos, pues obviamente van más allá de lo que realmente en términos operativos consideran. Aquí se ha dado un esquema de manera muy sintética de las leyes, reglamentos y normas que incluso todo el personal de los ayuntamientos pues tiene que tener en cuenta. Todo es cumplimiento de ley, independientemente de que sean residuos. Aquí se ha marcado, y eso sí hay que dejarlo bien en claro, hay obligaciones de la federación, hay obligaciones del Estado, hay obligaciones de los ayuntamientos, de los municipios. Se dice que la federación pues, le corresponde el manejo de los residuos peligrosos, el Estado le corresponde el manejo de los residuos de manejo especial y que estos pues prácticamente son un tanto desconocidos, ¿no? Para muchos. Y obviamente los ayuntamientos o los municipios pues tienen la obligación de dar el manejo correspondiente de los residuos sólidos. Entonces, pero aquí lo que perdemos de vista es el asunto de que si nosotros queremos resolver un problema de residuos de, a nivel de hogares, residuos sólidos de las casas, pues resulta ser que en muchas de las casas o en una buena cantidad de casas o domicilios, pues resulta ser que los tres tipos de residuos. Generamos residuos sólidos, generamos residuos peligrosos y generamos en algunas ocasiones residuos de manejo especial. Y entonces, si nosotros estamos generando desde domicilios, por ejemplo, residuos de estas tres naturalezas, pues obviamente que el plan de manejo que establezca un ayuntamiento, un municipio, pues tiene que contemplar, obviamente, pues qué vamos a hacer, cómo vamos a trabajar un residuo de manejo especial, cómo vamos a manejar desde los municipios, desde los ayuntamientos, un residuo peligroso, ¿sí? Y los sólidos, que al final de cuentas, pues es el objeto de trabajo de los ayuntamientos. Y si nosotros nos damos a la tarea de meternos un poquito más a detalle justamente en las leyes, reglamentos y normas, las leyes, reglamentos y normas nos marcan justamente los procedimientos que tenemos que establecer en un plan de manejo para pues tenerlo lo más adecuado posible y atender en lo mejor posible justamente ese manejo de los tres tipos de residuos que se generan incluso, insisto, desde casas. Entonces, pues no sé, aquí sería cosa de, ya en los siguientes días que se va a hablar de plan de manejo, pues habría que ver cómo empatar justamente la parte de las leyes, reglamentos y normas en un plan de manejo
cómo vamos a hacer los procedimientos para el manejo de estos tres tipos de residuos, ¿sí? Y además, en la parte de reglamentos que se han comentado aquí, leyes, también está la parte de, pues no nada más lo que establece la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, lo que establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que son los que nos dan ese marco de manejo de residuos. Aquí viene otro adicional que también entran en juego la salud, ¿sí? La salud de los trabajadores, y si está de por medio en el manejo de los residuos la salud de los trabajadores, también está, resulta ser que la parte de responsabilidades de los trabajadores, del patrón hacia los trabajadores, de los trabajadores hacia el patrón, que son relaciones laborales y que justamente hace que también nosotros tengamos consideración de atender leyes, reglamentos y normas de la Secretaría del Trabajo. Entonces, fíjense, se hace más complejo. Se hace complejo porque vienen las leyes ambientales, las leyes de salud, las leyes del trabajo, que tenemos que empatar en un plan de manejo que, insisto, al final de cuentas, pues se hace mucho más complejo. Y es interesante porque está en juego la relación laboral, pero también está en juego la seguridad de los trabajadores. Y también, si nosotros quisiéramos establecer dentro de un plan de manejo un mecanismo de educación ambiental, pues tenemos que enseñarles también que en casa deben de atender la parte, sí, de manejo de residuos, pero sí la parte de salud, sí la parte de seguridad. Entonces, pues es de entrada quizás una pequeña aportación por el momento. No sé si tengamos algún comentario al respecto. Rafa, doctor David. Gracias, gracias Miguel. Pues un apunte esencial. De hecho, dentro de la Constitución, no hay que olvidar, en el artículo 25 se establece el compromiso del país hacia el desarrollo sustentable y es otro de los aspectos y de los puntos que normalmente no identificamos, donde en la Constitución se habla del desarrollo sustentable. Bueno, artículo 25 que de alguna manera se va a relacionar con el artículo cuarto y con el 115, como ya lo ha planteado también Jafet, en el sentido de hacer esta conexión entre la parte normativa, ¿no? La otra cuestión que te iba a comentar es también este detalle de la norma técnica estatal ambiental emergente con residuos COVID, que tanto se habló en el periodo de pandemia, los mecanismos que el gobierno estatal estaba implementando para recolección de este tipo de residuos, eh, todo el manejo, porque además, no sé, Miguel, también una parte que creo que es fundamental es cuál es la diferencia entre gestión y manejo de residuos, para que tengamos esa base también esencial eh, y que los compañeros, bueno, podamos identificar mucho más fácil unas y otras actividades. ¿Qué nos puedes opinar al respecto? Mientras, pues Jafet también nos puede decir si ya en un momentito puede retomar la presentación. Adelante, Miguel. No sé si ya esté listo Jafet o sigue teniendo problemas. Ya nada más era una última diapositiva que era la que se estaba trabando, pero ya estaba nada más por concluir, era una última parte. Bueno, si quieres, entonces dejamos este comentario para después, Miguel, después de la que termine Jafet, esto que te decía de, Sí, de la norma técnica estatal emergente y esta diferencia entre gestión y manejo, para que también en el ámbito de lo que se pretende implementar en un plan de manejo precisamente, cuáles son estos elementos que nos pueden llevar a una identificación más fácil desde los conceptos mismos. Bueno, entonces regresamos, Jafet, a ver si con lo que nos estabas comentando de los materiales. Listo, ahora sí.
Ok. Bueno, para una clasificación y gestión adecuada de residuos peligrosos, en este caso específicamente domiciliarios, se necesita una identificación de residuos peligrosos. Como decíamos, podían ser productos químicos. Lo importante era revisar etiquetas que puedan contener este tipo de residuos, palabras clave como pueden ser tóxicos, peligrosos, inflamables, corrosivos o de advertencia también. Los envases, algunos envases pueden indicar la peligrosidad del contenido, como por ejemplo pueden ser envases con etiquetas que contengan alguna calavera, algunas llamadas o llamas de advertencia también. En otra parte sería categorizar productos de limpieza. Muchos productos contienen productos peligrosos químicos. Hay que clasificar este tipo de residuos, de productos. Pinturas también y solventes suelen ser peligrosos, también inflamables. Baterías de automóviles, pilas recargables, entre otro tipo de baterías que contengan otro tipo de material. Electrónicos, materiales electrónicos. Otra parte sería el almacenamiento, un almacenamiento seguro y principalmente adecuado. Almacenar los residuos peligrosos en envases sólidos y resistentes que no se filtren y que no se corroan con algún otro tipo de residuo. En un etiquetado correcto también será una clave para identificar el tipo de residuo y al momento de desecharlo saber el trato que se le va a dar a este tipo de residuo. Una separación de residuos por obvias razones también será un punto clave para poder clasificar y gestionar también esta parte de residuos domiciliarios generados en casa-habitación. Evitar mezclar diferentes tipos de residuos peligrosos, ya que algunos productos contienen la característica de reaccionar entre sí y pues se convierte en un residuo más peligroso aún de lo que ya es. Una disposición adecuada, también hay que consultar las regulaciones locales, investigar las regulaciones locales sobre la disposición de los residuos peligrosos. Las municipalidades suelen tener instalaciones, como decíamos hace un momento, o instalaciones para esta recolección o eventos para la recolección de este tipo de residuos. Evitar métodos inseguros. Hay que evitar no arrojar residuos peligrosos al desagüe, en la basura común o incluso dejarlos en suelo. No quemar residuos peligrosos, ya que como decíamos, este tipo al quemar un residuo generamos gases, lo que libera sustancias tóxicas y pues también contribuimos a una contaminación. Hay que recordar que las regulaciones y las opciones para la disposición de los residuos peligrosos pueden variar dependiendo de la ubicación y es importante informarnos sobre las normativas locales y buscar orientación sobre las autoridades pertinentes. Y esa sería la última parte, doctor. Sí, me parece que sí es todo. Ok, Jafet, pues muchas gracias por este recorrido por la parte normativa. Es evidentemente pues muy somera esta visión, pero también nos obliga a todos los que estamos trabajando en temática ambiental a no dejar pasar la oportunidad de revisar el marco normativo, no solamente en términos de residuos. Evidentemente tenemos lo decíamos ayer, cuando hay un impacto de alguna actividad, ya decíamos lo de extracción de material, por ejemplo, del Cerro del Elefante. Bueno, si hay un impacto en el ambiente, pues se ve reflejado de alguna manera en el suelo, en el aire, en el agua. Eh, Evidentemente que las actividades comerciales, ayer que pasábamos en la salida del municipio, bueno, vemos hay mucho comercio, por ejemplo, en la calle. Entonces, todo este comercio también, como tratar de regular, tratar de invitar a que formen parte de un esfuerzo ciudadano de tener espacios mucho más limpios, ¿no? Esto pues tiene que ser una perspectiva que si bien a lo mejor específicamente no están en las normas, en algún reglamento, sí puede bajar a considerarse en el bando municipal. Entonces, bando municipal podrá tener algunas perspectivas que regulen también la participación ciudadana y que también inviten
así como lo comentábamos también ayer, tiene que haber dos ámbitos, ¿no? ¿Por qué generamos leyes? ¿Por qué generamos normativas? Porque queremos tener un Estado de Derecho, una parte ordenada. ¿Cuáles son los elementos de una ley o de un reglamento? Pues puede tener sobre todo elementos que se denominan coercitivos cuando son, digamos, algunos, no por decir la palabra, tal cual, quizás no es que se tengan que hacer castigos, ¿no? Pero sí multas a lo mejor, pero sí alguna llamada de atención. eh, y por contra, tenemos la parte de incentivos. Entonces, no olvidar que también yo lo colocaba por ahí en una de las propuestas, es que así como tenemos una norma, un reglamento o una ley que también tiene algunos artículos coercitivos, es decir, hay que poner una multa o alguna castigo a una persona que no está haciendo bien las cosas o a un sector, a una empresa o a un comercio. Por otro lado, también es importante que destaquemos que tenemos que colocar incentivos y estos incentivos es desde reconocimientos, desde reconocimientos en especie, económicos, el Día del Medio Ambiente, se puede reconocer a la comunidad que está haciendo una mejor labor en temas de manejo de residuos. Por ejemplo, alguna colonia, alguna localidad, alguna delegación. Entonces, esto también ayuda a que se reconozca. Cuando hacemos un reconocimiento público, lo que estamos haciendo también es una labor esencial para fortalecer la parte de motivación en la comunidad. Así que con esta parte, bueno, pues es fundamental eh, estos elementos que contienen la parte normativa, sí, obligaciones y derechos, pero también toda la parte que no está dentro de, pues hay que irla considerando en la medida en la que tenemos esta oportunidad de trabajar en conjunto. Pues quisiera entonces, regreso a la palabra, no sé, Jafet, quisieras concluir y en términos general cerrar esta parte con el apoyo también de Miguel, con esta pregunta que quedó aquí en esta eh, consideración de esta parte de la gestión y manejo. Y en un momentito también con David, porque hay algunas preguntas generadoras que parece estar muy interesantes, ¿no? Los resultados que estamos viendo en pantalla sobre sus respuestas a estas preguntas. No sé, Jafet, Miguel, si tienen algún comentario. Alguien más también de aquí de la sala, si tienen alguna pregunta para Jafet, algún comentario, alguna duda que quede por ahí derivada de esta presentación. O todo muy entendible, Hola, sin comentar. Sí, adelante, Isaac, por favor. bueno, de antemano me disculpo por si escuchan por ahí unos ladridos, pero voy a tratar de ser lo más breve. Ah, respecto de la parte de legislación, lo único que tendría que sumar es dentro de esta pirámide de Kelsen, en el Ujú, que estudiamos pues, cómo va permeando la legislación en instrumentos de gestión ambiental en México. Pues también por debajo de la Constitución hay que considerar los acuerdos internacionales, ¿no? Es ahí donde entra, y yo creo que claro. estaremos posteriormente, sobre la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sus metas, a la par de Carta de la Tierra, con sus principios y valores, pero hay otros por ahí, leyes por debajo de eso también, secundarias, por debajo de lo que es la LEGEPA, como Ujú. también por su vinculación con el tema, las emisiones de gases de efecto invernadero, pues la Ley General de Cambio Climático, más reciente la ley también
de economía circular, o sea que hay otras leyes por ahí que están no tan directamente relacionadas, pero que hay intersecciones que sería Claro, muy importante considerarlas. Y bueno, pues así en términos generales, no olvidar estas partes porque, bueno, aterrizados al municipio, por supuesto que nos interesaría que se vea reflejado en el bando municipal o que el bando municipal se vea reforzado con la vinculación con estos instrumentos, pero en su así es. conocimiento, saber qué es lo que corresponde a las autoridades, a los servidores públicos en torno a estas leyes, porque son de carácter obligatorio, y no se diga las normas, tanto oficiales mexicanas como las técnicas, ¿no? Entonces, ahí sí sería importante tomarlas muy en consideración. Y al respecto de eso, también quisiera decir que pues con México como país a nivel federal, desde hace muchos años, no nada más en este periodo de gobierno, se ha comprometido con prácticamente todos los acuerdos internacionales. Somos mucho de levantar la mano, pero ya en la aplicación dejamos mucho que desear, ¿no? Entonces, la intención Claro. sería recordar qué acuerdos internacionales que me adelantaría a decir, pues voy a tratar de explorarlo. Estamos comprometidos como país que tengan intersección con el tema de residuos y que permea a lo municipal, ¿no? Eso sería lo importante. Gracias. No, muy atinado, Isaac, sobre todo porque, bueno, si recordamos en los ODS, apenas se menciona el tema de residuos en el ODS 12 y creo que sí es, cuando hablamos de una agenda, ¿no? El asunto es que no está mucho más desglosado el tema de residuos en ODS, ¿no? Yo creo que ahí faltó también mucho más profundidad en la temática y sobre todo en la definición de indicadores, porque se queda muy somero, ¿no? En la parte de trabajo municipal. Entonces, creo que sí ODS, quienes estamos trabajando en estas áreas, podríamos aportar mucho más indicadores en una agenda local, digamos, ya de trabajo, por ejemplo, con esta elaboración del plan de manejo. Entonces sí, colocar indicadores que permitan entonces al municipio generar otro tipo de propuesta, ¿no? Yo creo que por ahí podríamos aportarle mucho a este tema. En el ámbito internacional, ¿no? Evidentemente. Y esto, pues bueno, no sé, Miguel, si tú también tienes un comentario al respecto, porque algo que no en los acuerdos internacionales es muy importante es el tema de residuos peligrosos, por ejemplo, residuos radioactivos. Se hablaba mucho de residuos radioactivos que pasaban de Estados Unidos a México y que no había una regulación en el sentido desde que la Semarnat no tenía una revisión directa de este tipo de residuos radioactivos que pasaban de Estados Unidos a México. Entonces, estaban incluso en la discusión del Tratado de Libre Comercio y de otros documentos internacionales. Eh, Cedo la palabra a Miguel si tienes algún comentario que yo creo que puede aportar y abonar a lo que ha comentado Isaac. Sí, perdón, es que tengo aquí problemas con la batería ahora del celular. Ah, ok. Bueno, problemas técnicos. Sí, efectivamente, hablando del cumplimiento como decía el compañero Isaac, tenemos un problema de las agendas internacionales en el tema de manejo de residuos peligrosos, que sí, levantamos la mano justamente, pues a todo prácticamente levantamos la mano, pero en el cumplimiento justamente ahí es donde está el problema. Y aquí nosotros veíamos un detalle que incluso las autoridades federales pues tienen justamente en este tema que no que desconocen y que bueno, pues quienes trabajamos la parte operativa, pues sí nos enfrentamos a situaciones complejas. Lo quiero llevar a un asunto de experiencia en la universidad.
Autónoma del Estado de México, donde, bueno, justamente hay un tipo de residuos que implica exportarlos, ¿sí? Y son justamente los residuos que generan las estaciones eléctricas. No sé si alguien conozca qué tipo de residuos generan las estaciones eléctricas. No sé si alguien de los que estamos en algún momento ha escuchado qué tipo de residuos generan las estaciones eléctricas y que en la universidad se generan, por cierto, porque tenemos muchas estaciones eléctricas y que justamente a estas estaciones eléctricas se les tiene que hacer un lavado continuo de esos aceites refrigerantes, y esos aceites refrigerantes tienen un residuo peligroso que pues muchos desconocemos, ¿no? No sé si alguien los haya escuchado, ¿no? Bueno, pues les comento justamente que son los bifenilos policlorados. Los bifenilos policlorados que justamente generan muchas de las estaciones eléctricas y no nada más de la universidad, por supuesto que hablamos de muchas estaciones eléctricas. Resulta ser que en México no existe un mecanismo de disposición final para estos residuos. Y estamos hablando de un mecanismo solo de disposición final. Un mecanismo de disposición final implica para los residuos peligrosos simple y sencillamente llevarlos a un centro de disposición final, que en México solamente está autorizado uno, en el norte del país, y que es donde se van a enterrar justamente los residuos. ¿Sí? Sí hay especificaciones de ese centro de disposición final porque tiene todo un mecanismo de celdas en las que, bueno, pues se van a prácticamente enterrar estos residuos, pero particularmente nosotros, dentro de este trabajo que hicimos en la universidad, este tipo de residuos, pues veíamos que no era viable llevarlos a enterrar porque pues tarde que temprano nos estalla la bomba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues ver algún otro mecanismo. Y resulta ser que se encontró justamente en Francia, pues la posibilidad de trasladar justamente nuestros residuos peligrosos de estas estaciones que son los bifenilos policlorados, que son altamente tóxicos. Pues resulta ser que hay que llevarlos a otros países justamente para que le den tratamiento allá. Y eso es justamente lo que hacíamos. Lo que hacíamos en la universidad, yo espero que sigan trabajando en ello, quienes continuaron con este trabajo, y justamente a través de una empresa que contratábamos para hacer ese transporte y tratamiento, pues es que estos residuos de la universidad justamente pues se trasladaban hasta Francia para darles el tratamiento allá. Y obviamente pues de por medio pues está la emisión de un documento probatorio en donde, bueno, pues nosotros estamos llevando hacia otro país este tipo de residuos para que, bueno, pues de alguna manera se le dé el manejo más adecuado posible. Y aquí es en donde justamente muchos de nuestros residuos pudiéramos estarlos llevando a otros países a tratamiento. Esto implica pues, un asunto económico bastante grande porque llevarlos a otros países pues es complejo. Y aquí pues entra también esa parte de esas agendas internacionales ambientales que en la temática de residuos peligrosos pues sí hay que contemplarlas y si levantamos la mano, pues al levantar, quienes levantan la mano deben de tener la capacidad para poder valorar si estamos en posibilidad justamente de cumplirlas o no. Porque pues esto implica, insisto, un recurso que, bueno, pues a veces pues las autoridades pierden de vista. Y esta parte como experiencia, pues es interesante, porque les digo, hay que empezar a ver
con cada tipo de residuo. Estoy hablando ahorita de solamente de peligrosos, pero lo mismo puede pasar con los residuos sólidos. Hay que ver exactamente qué tipo de residuo estamos generando, las características que tiene cada uno de esos tipos de residuos y analizar con lujo de conciencia qué vamos a hacer con ese residuo, qué destino final le vamos a dar para que nosotros tengamos claro qué vamos a ejecutar justamente en un plan de manejo, ¿no? Entonces, ese análisis sí tiene que ser a conciencia. Insisto, qué bueno que se hablaron de esos tratados internacionales, porque quizás muchos de nuestros residuos tendríamos que estarlos llevando lejos de irlos a enterrar allá en el norte, en Nuevo León, que insisto, allá solamente es el único centro de disposición final del país. Lejos de irlos a enterrar, pues tenemos que ver la forma de darles un tratamiento, o en su caso, de valorizarlos, darles un valor. Yo, por ejemplo, puedo comentarles ahorita ya ha bajado mucho, pero siguen utilizándose en algunas partes, el asunto de los líquidos reveladores. Los líquidos reveladores pues, son altamente tóxicos justamente por los metales que tiene, que en este caso es la plata. La plata es el metal tóxico que tiene justamente esos reveladores y fijadores que se utilizan en el revelado de fotografías, bueno, la fotografía tradicional, incluso para el revelado de algunas placas en las facultades de odontología, por ejemplo, en los centros odontológicos. Y fíjense que es interesante, por eso les digo que hay que analizar cada uno de los tipos de residuos, porque particularmente tiene la capacidad de darse una valorización interesante, y es que a través de un tratamiento, que es un tratamiento físico-químico sencillo aparentemente, fíjense que se recupera la plata, y la plata, pues obviamente, pues, es un metal que tiene valor. Lo que hacíamos en la universidad, por ejemplo, era recolectar esos residuos de revelador y fijador de las dependencias que lo generaban, de los espacios universitarios donde generaban, los llevábamos justamente a una empresa. Esta empresa le daba tratamiento, recuperaba la plata, y la plata la vendía ¿cómo se llama? Allá en Tasco. Y justamente, pues, recordar que, bueno, pues allá se dedican a la elaboración de artesanías de plata. Entonces, fíjense cómo se hace interesante analizar cada uno de los tipos de residuos y ver qué cumplimiento normativo tenemos que hacer para cada uno de ellos. Sí, las leyes, reglamentos y normas en materia ambiental, en materia de salud, en materia de seguridad, tenemos que estar en estos objetivos del desarrollo sustentable en la agenda 2030, ¿sí? Ahora se habla de un término de responsabilidad social que también las universidades deben de tener. Se habla de responsabilidad social universitaria, pero por ejemplo a nivel de ayuntamientos, a nivel del Estado, a nivel de la Federación, ¿cuál es la responsabilidad que tienen para la cuestión de residuos? Y en los planes de manejo que se establezcan para ayuntamientos, habrá que pensar qué responsabilidad social tenemos, y que la responsabilidad social es todo un marco teórico que tenemos que considerar para el manejo de cualquier tipo de residuos. Entonces, fíjense cómo se hace más complejo, pero se hace interesante porque hay normativas nacionales y hay normativas internacionales que sí podemos cumplir, pero necesitamos analizar el qué, el cómo y con cuánto contamos para poder hacerlo. Pues es la experiencia que pudiera vertir en este momento, y bueno, pues aquí quizás son ideas que empecemos a considerar para realmente pensar en un plan de manejo. Y más complejo se hace cuando pensemos en un sistema de manejo ambiental que nos aproxima a una verdadera gestión de los residuos, porque el manejo es mucho más simple, pero hablar de un mecanismo de gestión
es mucho más complejo que un simple manejo que implica el manejo, la identificación del residuo, la separación, la clasificación, el almacenamiento, la recolección, el transporte, si le voy a dar tratamiento, si lo voy a llevar a disposición final, si lo puedo comercializar para darle valor a ese residuo, que hay muchos residuos que, aun siendo peligrosos, la verdad es que se les puede sacar provecho y obviamente pues, se gana también con ellos. El traslado y la disposición final. Estos pasos que estoy dando, desde la generación, identificación, separación, clasificación, almacenamiento, recolección, tratamiento o disposición final o comercialización o reciclaje o reuso, el traslado y disposición final. Esto es como tal el manejo. Esos son los pasos del manejo. Pero la gestión, que era la pregunta del doctor Rafa hace ratito, ¿qué diferencia hay entre manejo y gestión? Pues manejo son estos pasos, así de simple. Pero la gestión es cómo mi plan de manejo, cómo mi manejo, todos estos pasos de manejo de los residuos, es inyecto el cumplimiento de leyes, el cumplimiento de reglamentos, de normas, considerar el aspecto de salud, considerar la seguridad de los trabajadores, cumplir con la Agenda 2030, cumplir con los objetivos del desarrollo sustentable, cumplir con la Carta de la Tierra, que implica justamente el respeto a la vida. Digo, lo puedo decir de manera general, respeto a la vida, Carta de la Tierra, el respeto a la naturaleza, el respeto a los humanos, el respeto a los seres vivos, violencia, la responsabilidad social que decía hace ratito. Entonces, meter todo este tipo de cosas, esa es una verdadera gestión. Ahora, si nos queremos ir otro poquito más allá, fíjense, nosotros podemos en nuestro sistema de manejo, podemos llevarlo a un mecanismo de, ¿cómo se llama? De poderes, lograr certificaciones justamente certificaciones de nuestro manejo, que eso es parte de la gestión. Entonces, el manejo en sí es fácil, simple aparentemente, pero ya incorporando todos estos elementos que estoy comentando, pues habla de un proceso de gestión que no es tan simple, pero que la verdad, cuando se implementa, pues tiene mejores resultados, incluso hasta en ese plan ¿cómo se llama? O en ese programa de educación ambiental que se pretendería incorporar, que sería otro elemento más. Pues Rafa, esa es mi aportación, y bueno, pues quedo atento a algunas dudas, comentarios, preguntas, por supuesto que mientras más nos bombardeen, mejor. Podemos no resolverlas, pero sí ampliarlas, ¿no? Así es, Miguel. Y yo diría que esta parte del manejo, digamos, tiene su complejidad también, ¿no? Tiene su parte con muchos detalles porque no es nada sencillo, no es nada fácil. Se requiere todo un mecanismo también de formación, capacitación, adecuación, ¿no? De algunas de áreas incluso. Si nos referimos a las normas, lo veíamos cuando tú hacías el manejo de residuos peligrosos, la norma te pedía que, por ejemplo, un almacén tiene que tener ciertas características, ¿no? No es nada más de que yo tengo un espacio y ahí guardo las cosas, ¿no? Incluso deberíamos de tener a nivel estatal una normativa, por ejemplo, para centros de acopio de residuos sólidos incluso, ¿no? Eso no está tampoco en esta visión. Hay una norma técnica estatal, por ejemplo, para sitios de transferencia. Y los sitios de transferencia, pues tienen que también que cumplir con ciertas características, estar a cierta distancia de los centros de población, tener un control y manejo de los materiales totalmente adecuado, tener rampas, tener infraestructura, el personal, etcétera. Y en muchos espacios, por minimizar esta importancia que tiene el manejo, se han eliminado sitios de transferencia en diferentes municipios. Y este es un asunto que, claro, afecta todo el proceso de gestión de los mismos. Bueno, Miguel, pues te comprometemos para el día de mañana todavía.
a ver si nos alcanza a escuchar, pero si no, yo les pediría a todos los que están aquí que si tienen, a lo mejor ahorita es muy rápido para que puedan tener preguntas, algún comentario, pero si lo tienen y si se dan el tiempo y si tienen alguna duda de lo que hemos platicado este día, de lo que Jafet ha presentado, de estos comentarios y apuntes de Miguel, pues yo les pediría que lo anoten, lo tengan presente. Si no es ahorita, el día de mañana podamos comentarlo, podamos abrir una sesión de espacio de comentarios para que todos tengamos la oportunidad de comprender un poquito más a fondo todo lo que implica la gestión y manejo de residuos. Pues te cedo la palabra, David, por ahí con las encuestas que subiste y con las instrucciones para ver los materiales en Classroom. Sí, doctor, muchas gracias. Pues Gracias a todos. a lo largo de la plática soltamos, valga la expresión, dos preguntas. Una para sondear cómo estaba nuestra generación de residuos desde el hogar en Ixtapaluca y pues las respuestas coinciden con lo que ayer se platicó, con tu presentación. El 90% de los que estamos participando en el curso generamos más de 1 kilogramo diariamente. Entonces son promedios que coinciden con el promedio pues nacional, mundial. Y sobre la evaluación que veníamos haciendo el curso, pues vimos quién puso atención a la exposición de Jafet y bueno, casi todos respondieron correctamente las atribuciones legales que tiene el municipio en materia de residuos peligrosos. Como bien dice doctor Miguel, Jafet, Isaac, tenemos ya la plataforma habilitada de Classroom, donde vamos a subir esta presentación, este video, para quienes están ahorita conectados con su teléfono y es complicado su participación, tienen la posibilidad de verlo más tarde. Perdón, más tarde lo pueden revisar, incluso debajo de la publicación podrán hacer los comentarios y nosotros vamos a estar atentos a sus dudas, a sus inquietudes y como dice el doctor Fer, mañana tenemos la sesión a las 11 por si tienen otra vez alguna inquietud que podamos resolver, la hacemos mañana o si no en el transcurso del día en el WhatsApp como lo hemos estado haciendo o también en la plataforma de Classroom donde se les van a estar subiendo los materiales y las tareas que vamos a completar tanto de manera individual como por equipo. Pues seré mi participación. Con esto podríamos ir cerrando ya la sesión de este día, doctor Fer. Muy bien, David, pues un gusto poder darle seguimiento a la actividad que iniciamos ayer con este curso. Pues desearles una excelente tarde, eh, que disfruten pues sus alimentos, disfruten la tarde en sus actividades también, incluso laborales. Y si tienen algún comentario, pues nos los hagan llegar incluso en el grupo. Y si no, pues bueno, nos vemos aquí el día de mañana a las 11 para dar continuidad a nuestras actividades. El trabajo en equipos, pues es fundamental. Ya también por ahí hay instrucciones y saben cómo tienen que seguir trabajando en equipo con su temática. Vamos a también subir algunas preguntas que se van a ir eh, compartiendo para todos ustedes, en el entendido que fortalezcamos cada vez más lo que puede ser un plan de manejo. No nos limitamos a la parte específica de la ley, sino lo que estamos pretendiendo es que el municipio pueda generar un plan de manejo modelo pues a nivel estatal y eso solamente va a ser con el trabajo de todos. Pues muchas gracias, muy buena tarde y entonces seguimos en contacto. Hasta pronto.